Audioapunte de teoría del negocio jurídico. Apunte realizado en base al texto Teoría General del Acto Jurídico del profesor Víctor Vial del Río, más textos complementarios. Capítulo 1. La teoría del acto jurídico. Generalidades. Conceptos generales. Existen ciertos elementos comunes de las instituciones del derecho privado. Por ejemplo, surgen como consecuencia de la voluntad del hombre, la manifestación de voluntad tiene un propósito determinado y producen efectos jurídicos. Actos que tienen estas características. Los actos jurídicos. La teoría general del acto jurídico señala las reglas y principios aplicables a todos los actos jurídicos. Fundamento histórico de la teoría general del acto jurídico. La autonomía de la voluntad. El hombre se obliga porque es libre y esa es su voluntad. Puede celebrar actos, determinar su contenido y efectos. La teoría del acto jurídico del Código Civil chileno. No la recoge ni la regula expresamente, pero el libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos se aplica a los actos jurídicos, salvo que no sean aplicables por el tenor de la disposición o por la naturaleza de las cosas. Los hechos ante el derecho. Los hechos pueden ser de la naturaleza o del hombre, hecho entendido como cualquier acontecimiento, situación o suceso o actuaciones. Los hechos de la naturaleza son a su vez hechos naturales que carecen de consecuencias jurídicas y hechos materiales que tienen consecuencias jurídicas, como por ejemplo el transcurso del tiempo, el nacimiento o la muerte. Los hechos a su vez pueden ser hechos del hombre. Los hechos del hombre son a su vez voluntarios o involuntarios. Los hechos del hombre involuntarios pueden ser sin consecuencias, como tropezarse y caer, o con consecuencias a los que la ley les atribuye efectos, como por ejemplo tropezar y caer sobre alguien lesionando o un atropello. Volviendo a la clasificación anterior, los hechos del hombre voluntarios pueden a su vez ser sin consecuencias, como comer o saludar, o hechos del hombre voluntarios a los que la ley les atribuye efectos, como son el acto jurídico, que es la declaración de la voluntad destinada a modificar o transferir derechos y obligaciones queridos y deseados por su autor y reconocidos y sancionados por el ordenamiento jurídico. Las consecuencias de los hechos jurídicos. La adquisición. Se adquiere una relación jurídica cuando la ley atribuye a un sujeto determinado como consecuencia de un hecho jurídico. Adquisición es más amplio que nacimiento. La modificación. La relación sufre cambios que le hacen diferente, sin perder su identidad. Cambia el contenido de los sujetos. La modificación puede ser por la ley o por la voluntad del hombre. Y la extinción. Muerte del derecho. La pérdida de un derecho no implica su muerte, pues el derecho subsiste, pero cambia de titular. La extinción también puede ser por ley o por voluntad del hombre. ¿Desde qué momento se producen los efectos de los hechos jurídicos? Desde que se cumplen todos los requisitos previstos por el supuesto. Estado de dependencia. Situación de incertidumbre que se produce mientras no se verifican todos los hechos del supuesto complejo. Retroactividad de los hechos en un hecho jurídico, de efectos en un hecho jurídico. La retroactividad es excepcional. Puede ser por voluntad de las partes o legal. La legal a su vez es una ficción que se supone los efectos que no habían producido en el determinado momento se consideran después producidos desde su momento, desde dicho momento. Noción del acto jurídico. Concepto de acto jurídico. Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes, porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. Análisis de la definición. Primero, el acto jurídico es una manifestación de voluntad. Quiere decir que es necesario que la voluntad se exteriorice por medio de una declaración o comportamiento. Debe concurrir dos elementos, uno interno, como lo es la voluntad, y otro externo, la manifestación. Segundo, la manifestación debe perseguir un propósito específico y determinado. La doctrina tradicional señala que debe perseguir un propósito jurídico, mientras que la doctrina moderna que debe perseguir un fin práctico. Ambas doctrinas son en el fondo lo mismo, con diferente enfoque. La primera es cómo lo ve el derecho, la segunda cómo lo ven las partes. Tercero, la manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes porque el derecho la sanciona. Existen dos teorías sobre la causa eficiente en los efectos jurídicos. Se producen por la sola voluntad o se producen por el derecho. En este caso la voluntad es necesaria solo para configurar el supuesto de hecho. Vial del Río tiene una posición intermedia. Se produce por ambos, pues derivan inmediatamente de la voluntad y mediatamente de la ley, que es la que en definitiva permite la autonomía privada. La estructura del acto jurídico. El artículo 1444 del Código Civil señala que se distinguen
en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no se produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se agregan por medio de cláusulas especiales. Los elementos esenciales del acto jurídico son aquellos necesarios y suficientes para la construcción de un acto jurídico. Clasificación: comunes o generales. No pueden faltar en ningún acto jurídico, y especiales o específicos, requeridos para cada acto jurídico en especial. En consecuencia, si se omite un elemento de la esencia general, el acto no produce ningún efecto, es inexistente. En cambio, si se omite uno específico del acto, no se producen los efectos de ese acto jurídico, pero se pueden producir los de otro acto jurídico diferente. El artículo 1445 del Código Civil señala: para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sean legalmente capaz; segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; tercero, que recaiga sobre un objeto lícito; y cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma y sin el ministerio de autorización de otra. De los requisitos enumerados por la disposición, solo son esenciales la voluntad del objeto y la causa. La capacidad, la voluntad sin vicios, el objeto lícito y la causa lícita no son esenciales, pues si faltan, el acto jurídico produce sus efectos, pero puede ser anulado. Elementos de naturaleza o naturales. No existen realmente elementos naturales del acto jurídico, sino efectos naturales. Por lo demás, el Código Civil no dice elementos, sino cosas. Artículo 1444 se refiere a que son de naturaleza del contrato, la que, no siendo esenciales a él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Las partes pueden eliminarlas sin alterar la esencia del acto jurídico. Ejemplo: en la compraventa es de la naturaleza de la obligación el saneamiento de la adicción y de los vicios redivitorios. Elementos accidentales. El artículo 1444 concluye señalando que son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregarlas a un acto jurídico sin alterar su naturaleza. Pueden referirse a su existencia o eficacia. Estos elementos se vinculan con las modalidades, condición, plazo o modo, etc., sin perjuicio de que excepcionalmente las modalidades pueden ser elementos de la esencia, por ejemplo el artículo 1554 número 3 del Código Civil, o de la naturaleza, por ejemplo el artículo 1489 del Código Civil. Requisitos de los actos jurídicos. Requisitos de existencia. Son indispensables para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto alguno. Son requisitos de la existencia: voluntad, objeto, causa, solemnidades requeridas para la existencia del acto. Requisitos de validez. En cambio, son necesarios para que el acto jurídico tenga una vida sana y produzca sus efectos en forma estable los requisitos de validez. Su omisión no impide que el acto nazca, pero nace enfermo, con un vicio que lo expone a morir si es invalidado. Son requisitos de validez: la voluntad no viciada, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad. Clasificación de los actos jurídicos. Existen dos formas de clasificar los actos jurídicos: la legal y la doctrinaria. Legal se encuentra en el Código Civil entre los artículos 1439 al 1443, mientras que doctrinaria es aquella que es construida por los estudiosos del derecho. La clasificación legal de los actos jurídicos. Partimos con los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Artículo 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ejemplo de estos tipos de contratos: contratos bilaterales, compraventa, permuta, arrendamiento, sociedad, etc. Mientras que los contratos unilaterales pueden ser el mutuo, el comodato, depósito, prenda, etc. En esta clasificación la palabra clave es la obligación. También es importante distinguir entre los actos jurídicos unilaterales o bilaterales y los contratos unilaterales o bilaterales. Son cosas distintas.
El carácter de un acto jurídico unilateral o bilateral lo da el número de voluntades necesarias para que el acto nazca a la vía del derecho. Mientras que el caso de los contratos unilaterales o bilaterales lo dan las partes que resultan obligadas. Se parte de la base que siempre hay dos. Siempre es el acto jurídico bilateral. En otras palabras, un acto jurídico puede ser bilateral, pero puede tratarse de un contrato unilateral. Esa materia la veremos más adelante. La importancia de esta clasificación para los efectos de la condición resolutoria tácita, de la teoría de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido, la purga de la mora. En el caso de la clasificación del legal de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales, tenemos que saber distinguir una clasificación esencial, que es la diferencia entre los contratos y las convenciones. La convención es el género y el contrato es la especie. La convención crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, y el contrato crea derechos y obligaciones. Eso es una distinción importante. Segunda clasificación, la clasificación de los contratos gratuitos y onerosos. Según el artículo 1440, el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro. Ejemplo de estos actos jurídicos: contratos gratuitos, la donación, comodato, el depósito cuando no es remunerado, y los contratos onerosos, la compraventa, arrendamiento, sociedad, etc. En esta clasificación la palabra clave es el gravamen. La importancia: procedencia de la acción pauliana, la prestación de culpas y la procedencia de la lesión. Siguiente clasificación: los actos jurídicos conmutativos y aleatorios. El contrato oneroso hace a su vez un contrato conmutativo o aleatorio. El artículo 1441 señala: el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, hacer o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Ejemplos de estos tipos de contratos: contratos conmutativos, la compraventa, arrendamiento, sociedad, etc. Y de contratos aleatorios, el juego, la apuesta, seguro, etc. En este caso la palabra clave es que es equivalente. Importancia de esta clasificación para efectos de la cláusula penal enorme, la lesión enorme y la teoría de la imprevisión. La siguiente clasificación: en contratos principales y accesorios. Artículo 1442. El contrato principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Ejemplo de estos tipos de contratos: contratos principales, el matrimonio, compraventa o arrendamiento. Contratos accesorios, la fianza, la prenda y la hipoteca. La palabra clave en este caso es subsistir, la subsistencia del acto. La importancia: corresponde para efectos de las cauciones determinarla. El artículo 46 señala: caución significa generalmente cualquiera de las obligaciones que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. También es importante para la aplicación del aforismo de lo accesorio que sigue la suerte de lo principal. También tenemos que señalar el contrato dependiente, que es aquel que sigue la suerte del contrato principal sin garantizarlo ni caucionarlo. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. Luego está la clasificación de los contratos consensuales, reales y solemnes. El artículo 1443 señala: el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que, sin ellas, no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Ejemplo de este tipo de contrato: contrato solemne tenemos el matrimonio, la hipoteca, la compraventa de inmuebles. Y contratos reales: el comodato, depósito y mutuo. La entrega y la tradición. Tradición del artículo 670. La diferencia está en el elemento intención, del cual la entrega carece. La tradición es distinta, porque en este caso hace relación con la tradición, lo cual vamos a hablar también en su debido momento. Luego están las clasificaciones doctrinarias de los actos jurídicos, las cuales solo las vamos a mencionar, dado que son múltiples, se encuentran en distintos apuntes y son siempre diferentes en todos estos. Podemos mencionar algunas clasificaciones doctrinarias, como por ejemplo: actos jurídicos patrimoniales y de familia,
actos jurídicos entre vivos o por causa de muerte, actos jurídicos puros y simples y sujetos a modalidad, actos jurídicos causados y abstractos, actos jurídicos típicos o nominados o atípicos o innominados, actos jurídicos constitutivos, declarativos y translaticios, actos jurídicos de ejecución instantánea, de ejecución diferida o de acto sucesivo, actos jurídicos de disposición o de administración, actos jurídicos verdaderos o simulados, actos jurídicos de eficacia real, de eficacia obligatoria, actos jurídicos recepticios o no recepticios.